Setsu era solo un perdedor común y corriente hasta que fue llevado a un isekai por segunda vez a un mundo que ya había salvado antes. Sin embargo, cuando se da cuenta de que este mundo está en guerra, de nuevo, decide ocultar su identidad y emprende una misión en solitario para ir a la guerra y acabar con todos. La historia comienza cuando Setsu está en clase pasando el rato con su mejor amiga llamada Yuji, cuando de repente un círculo mágico aparece en el suelo, pero mientras todos entran en pánico, Setsu sonríe porque sabe que los están empujando a otro mundo. Poco después, los estudiantes se encuentran en un campo abierto y ven a los caballeros oscuros cargando contra ellos, y mientras corren asustados, Yuji intenta proteger a Setsu de ser golpeado por un caballero oscuro, pero Setsu chasquea el dedo y envía al caballero a volar. Luego sujeta a Yuji para que huya y se da cuenta de que ha sido isecaizado en una guerra entre humanos y demonios, pero está confundido porque terminó la guerra hace 5 años. Pronto, el Kauna caballero de cabello azul llega con refuerzos y le dice a los estudiantes que corran mientras ella mantiene a raya a los demonios, y después de que el equipo de Elka consigue la victoria, Setsu y los demás son llevados ante el rey humano. El rey revela que en la guerra anterior un héroe convocado trajo paz temporal, así que esta vez ha convocado a un grupo de ellos con la esperanza de que aumente sus probabilidades de poner fin a esta guerra, y sin otra opción los estudiantes aceptan su destino y reciben capacitación sobre cómo utilizar magia. Pero Setsu se relaja. Elka se da cuenta y decide castigarlo por ello, pero él la esquiva y le da un golpe en las joyas de la familia, lo que le hace darse cuenta de que es el mismo héroe que desapareció hace 5 años, y ella inmediatamente se pone de rodillas para mostrarle respeto. Un poco más tarde, su colega Grain llega y se entera de que Setsu ha regresado, entonces corre a contarle la noticia a su amiga tía, pero descubre que ella ya lo sabía porque sintió la magia de Setsu. Con eso, Setsu alcanza a su antiguo equipo y pregunta por el héroe llamado Touma, mencionando que la magia maldita que alimentaba a los caballeros oscuros era algo que solo Touma podría hacer. Los demás afirman que no tienen ni idea de dónde está, pero sospechan que el regreso de Setsu podría significar que Touma está vivito y coleando. Más tarde, Grain asiste a una reunión del consejo con el rey y trata de convencerlo de declarar la guerra a los demonios, y después de la reunión, Grain le dice a Setsu que solo pudo retrasar la guerra convenciendo al rey de que los héroes convocados necesitan más tiempo para entrenar. Al darse cuenta de que no tiene mucho tiempo, Setsu decide emprender una misión para detener la guerra, pero rechaza la petición de su amigo de unirse a él, porque si Touma está realmente detrás de la guerra, necesitará gente que se quede atrás y defienda el reino. La mañana siguiente, Setsu y sus amigos se cuelan en el castillo para robar algo importante, y mientras están en ello, Elka noquea a 2 caballeros y les permite acceder a una habitación donde Setsu encuentra su gran arma larga. Sin embargo, los guardias ven a los caballeros noqueados y cierran el castillo para encontrar a los culpables. Y como resultado, Grain y Tía se ofrecen a quedarse y ganar algo de tiempo para Setsu, lo que le permitirá escapar con Elka. Justo cuando está a punto de irse, Yuji llega y le pregunta qué está haciendo, por lo que Setsu le dice que esta es la segunda vez que es convocado a este mundo y quiere terminar la guerra. Al oír esto, Yuji solloza y pide ir con él, pero Setsu se niega pues no quiere ponerla en peligro, y Yuji se da cuenta de que no puede hacerle cambiar de opinión, así que ella muestra un poco de su magia y promete hacerse más fuerte para poder protegerlo. Hace unos 5 años Setsu conoció a un artesano experto e intentó comprar una pieza de joyería especial, pero el anciano se negó a vendérsela. Sin embargo, cuando le ofreció un saco lleno de monedas de oro, el abuelo cambió de opinión. Cuando Setsu se fue, la nieta del abuelo, llamada Ruri, le preguntó por qué cambió de opinión, ya que inicialmente dijo que el orgullo era lo más importante para un artesano, así que el abuelo buscó la excusa de que el dinero es la excepción. Unos meses después, el abuelo falleció, por lo que Ruri heredó su tienda y decidió completar el último pedido que tenía antes de su fallecimiento, y actualmente ella viaja sola por el bosque en dirección a entregar un paquete a un cliente, pero en el camino su carro es atacado por una bestia salvaje. Cuando se estrella contra el suelo, presta más atención a asegurar una cierta pieza de joyería y se olvida por completo de la bestia salvaje, y cuando recupera las joyas se encuentra cara a cara con el monstruo y comienza rogando por su vida, pero antes de que pueda ser destrozada, Setsu aparece y derrota de un solo golpe a la bestia. Al principio, Ruri piensa que Setsu va a ir a por su dinero, pero Setsu insiste que solo está de paso y solo quiere asegurarse de que ella esté a salvo, y mientras él la ayuda a levantarse, ella ve un reflejo del antiguo Setsu en él, pero lo ignora, porque este Setsu no parece lo suficientemente macho alfa para ser un héroe. Mientras Setsu se aleja para reanudar su viaje, Ruri le ruega que sea su guardia, ofreciendo
ofreciéndole pagarle una vez que complete su entrega. Y al principio Setsu duda en aceptar la oferta, pero cuando lo piensa, acepta llevarla al puerto más cercano de forma gratuita. A la mañana siguiente, cuando llegan a la ciudad portuaria, Ruri comienza a buscar un barco que la llevará al continente demonio, pero no encuentra ninguno ya que hay una guerra en curso. Y mientras ella se enfurruña y se pregunta qué hará a continuación, algunos caballeros la llaman para inspección y le piden que le muestre sus documentos. Al ver que todo está bien, los caballeros intentan encontrar algo que usar en su contra, así que insisten en ver qué hay en su bolso. Ruri se niega porque no quiere que vean las joyas, pero los caballeros insisten y tratan de usar la fuerza sobre ella. Pero antes de que eso suceda, Setsu aparece y les dice que se larguen porque no tienen permiso para registrar los artículos de los comerciantes. Al escuchar esto, los caballeros se enfadan porque un simple civil con complexión delgada les está enseñando la ley, por lo que deciden darle una lección. Sin embargo, como están al aire libre y no quieren que otros ciudadanos los vean, deciden cancelarlo y marcharse. Cuando se fueron, Ruri salta sobre Setsu y le agradece por salvarle la vida, porque ella estaba a segundos de pasarlo muy mal. Un rato después, ella le compra un bocadillo para agradecerle todo lo que ha hecho por ella, y luego le pregunta cómo sabía que los caballeros no debían registrar sus bolsos, y Setsu responde que solo los soldados con insignias pueden interrogar a los civiles, y él lo sabe gracias a un viejo amigo suyo. Luego recuerda que Ruri no llegará al continente demonio si no consigue un barco, y le pregunta qué planea hacer a continuación. Y Ruri responde que seguirá preguntando por la ciudad por un barco, y si no funciona, en lugar de eso, comprará uno. Setsu nota su cara larga porque un barco es muy caro, así que se ofrece a ayudarla, ya que él también va al continente demonio. Sin embargo, insiste en que primero pasen la noche en una posada, y que Ruri no necesitará pagarle ni un centavo. Un poco más tarde, consiguen una posada donde Setsu finalmente recibe una ducha caliente, y una vez que termina, Ruri se prepara para ducharse también, pero antes de irse, le ruega a Setsu sostener su bolso, e incluso le muestra lo que hay dentro. Al ver la joya, Setsu recuerda que es la misma que recibió de su abuelo hace unos 5 años, aunque no dice nada al respecto. Hace unos años el abuelo de Ruri era el mejor joyero del reino porque nadie podía igualar su genio, y en una ocasión recibió una solicitud para reparar una joyería a la que había dedicado su tiempo haciendo, pero como se estaba quedando sin tiempo de vida, lo reparó y le rogó a Ruri que ayudara a entregarlo a su cliente. Ruri lloró mientras aceptaba la oferta, ya que sabía que su tiempo ya había terminado, y ella también prometió entregar el paquete pase lo que pase. Y en el presente, Ruri le narra esta historia a Setsu y le ruega que cuide el paquete. Mientras se dirige a la ducha, Setsu abre la caja y confirma que es una joya encantada que le dio a alguien especial, por lo que comienza a preguntarse si esa persona está bien. Alrededor de la medianoche, tanto Ruri como Setsu yacen profundamente dormidos en posiciones extrañas en la cama, pero Setsu se despierta de golpe cuando se da cuenta de que los caballeros de antes lo están buscando. Una vez que el caballero irrumpe en su habitación, Ruri se despierta de golpe y se asusta, por lo que Setsu la agarra como si fuera ligera como una pluma y salta por la ventana mientras corre por su vida. Los caballeros se acercan a él e intentan bloquear cada esquina de salida que pueda usar para escapar, pero él simplemente salta sobre ellos y al final los supera, pero se da cuenta demasiado tarde de que ha llegado a un callejón sin salida, y Ruri comienza a entrar en pánico nuevamente. Los caballeros no tardan mucho en acercarse a él y comienzan a sonreír porque Setsu no tiene dónde correr, pero para su sorpresa, Setsu carga a Ruri y salta de la muralla de la ciudad, dirigiéndose directamente hacia el océano. Mientras está en el aire, un monstruo muy poderoso llamado Levia aparece y lo atrapa, y luego él le ruega casualmente que lo lleve al continente demoníaco. Por otro lado, los caballeros luchan por creer lo que ven sus ojos, pero como uno de ellos pregunta ¿cómo informarán esto?, otro responde que lo que acaba de pasar es un sueño y que los sueños no se pueden contar. Mientras tanto, en el viaje al continente demoníaco, Ruri se pregunta cómo Setsu se convirtió en amigo de Levia, porque ella es la diosa del océano, pero ella lo ignora cuando se da cuenta de que ya ha llegado a su destino. A la mañana siguiente, Setsu se divierte viendo a Levia luchar contra un kraken demasiado poderoso, y después de que Levia gana la pelea, Setsu le presenta a Ruri, pero ella la ignora y critica a Setsu por no ayudarla en la pelea. Como Setsu afirma, es porque puede cuidar de sí misma. Levia se enoja porque no lo ha visto en 5 años, y lo primero que hizo fue usarla como un medio de transporte barato a su destino y como una forma de entretenimiento. Como castigo, ella le dice a Setsu que se encargue del kraken, y lo siguiente que sabe es que se encuentra cocinando la carne del kraken. Cuando termina de cocinar, Ruri prueba su carne y se da cuenta de que está deliciosa, mientras que Levia comenta que le gusta crudo, y después de eso, Levia le indica a Ruri el castillo de los demonios donde irá su paquete, pero Ruri se sorprende cuando Levia le dice que su cliente es Desastre, el señor demonio. Una vez que Levia termina su comida, se prepara para regresar al océano
plano porque ha terminado con Zetsu, pero Zetsu le ruega que lo acompañe porque ha pasado un tiempo. Al oír esto, Levia se enoja y le recuerda que cumplió su promesa de mantener la paz en el océano solo para regresar después de 5 años con otra chica. Mientras Zetsu intenta defenderse, aparecen algunos jóvenes demonios y asumen que él está teniendo una pelea de amantes con Levia, por lo que intentan obligarlo a disculparse con ella. Como Zetsu no se siente con ánimos, intenta sobornar a los jóvenes con su carne de kraken. Sin embargo, después de que los jóvenes lo comen, lo obligan a nacer más porque les gusta, y Levia los apoya, obligando a Zetsu a cocinar todo el kraken. En el pueblo de al lado, los civiles se quejan del kraken porque los detuvo de la pesca y les ha arruinado el negocio, pero se sorprenden cuando Zetsu se revuelca casualmente en los restos del kraken, ya que Levia es la que está detrás de la desaparición del monstruo. Todo el pueblo organiza una fiesta para ella y Zetsu se ve obligado a cocinar para todos. Y además de eso, Levia se burla de Zetsu por ser lento. Entonces Zetsu decide mejorar su juego usando sus habilidades de combate para acelerar el corte de la carne de kraken. Al ver esto, los aldeanos lo aplauden y elogian sus habilidades culinarias, mientras que Levia se sienta aburrida porque Zetsu se está divirtiendo desde la distancia. Un caballero del Palacio de los Demonios ve la ciudad y asume que los humanos le han prendido fuego, por lo que se lanza inmediatamente a defender el lugar. Mientras tanto, Ruri se embriaga con la comida de Zetsu, por lo que comienza a inquietarse y a suplicar tener una conversación con Levia mientras hablan. Ruri le pregunta a Levia cómo conoció a Zetsu, a lo que Levia responde que hace 5 años. Zetsu intentó cruzar sus aguas sin permiso y pelearon, y ella afirmó que después de la pelea, Zetsu le rogó que le ayudara con la guerra, y ella estuvo de acuerdo y lo siguió. Sin embargo, la verdad es que ella se desató durante la guerra, y fue entonces cuando Zetsu la encontró y la domó con un solo golpe, aunque ella no le narra esta parte a Ruri. Cuando Levia revela que Zetsu fue el héroe que puso fin a la guerra hace 5 años, Ruri está en shock hasta los huesos, porque apenas lo reconoce, y también se da cuenta de que Levia todavía está enojada con Zetsu por haberla dejado, por lo que se pregunta si Levia está enamorada de Zetsu. Levia inmediatamente desmiente esto, afirmando que saldría con una cabra si Zetsu fuera el último hombre en el planeta. Mientras tanto, en el fondo admite que estaba esperando que regresara. De repente, Brad irrumpe en la fiesta con la esperanza de acabar con los supuestos humanos que él afirmó haber visto, pero se dio cuenta de que todo el pueblo simplemente se lo estaba pasando bien. Cuando vuelve en sí, se disculpa con Levia por haber irrumpido en la fiesta, pero le parece extraño que esté en su forma humana, y en ese momento aparece Zetsu, y Brad lo reconoce porque puede sentir su magia. Después de intercambiar cumplidos, Zetsu se da cuenta de que algo anda mal porque es raro que Brad esté fuera del castillo de los demonios. Entonces, Brad dice que es por la guerra que se avecina, y agrega que vino buscando la ayuda de Levia. Pero como Zetsu ya está aquí, Brad le ruega que ayude a salvar a Desastre, quien está siendo obligada a casarse con un hombre llamado Terran. Brad advierte que este matrimonio haría que Desastre se convirtiera en la marioneta de Terran gracias a un anillo encantado que posee Terran, y también menciona que los humanos comenzaron la guerra, lo que sorprende a Zetsu, ya que siempre había escuchado a los humanos afirmar que los demonios atacaron primero. Brad continúa explicando que Terran incluso apareció en el continente demoníaco tomando ventaja de la vacilación de Desastre sobre la guerra y se ofreció a negociar la paz, pero solo para su propio beneficio. Al oír esto, Zetsu considera sospechoso a este tipo Terran porque es el magnate de este universo y tiene las economías de ambas especies en sus manos. Mientras se pregunta por qué Desastre querría convertirse en esclava para detener la guerra, critica a Brad por estar bien con ello. Sin embargo, Brad argumenta que no se quedará de brazos cruzados y observará porque él y sus generales lucharán hasta su último aliento. A un curioso Zetsu se pregunta por qué Desastre se está sacrificando, así que Levia le dice, es porque Desastre le prometió que mantendría la paz. Al escuchar esto, Zetsu se da cuenta de que necesita llegar al castillo de los demonios lo más rápido posible, antes de que su amada Desastre se convierta en modelo de plataforma azul. Luego corre al castillo con Levia, pero en el camino ambos son atacados por bestias salvajes, así que Levia comienza a defenderse de ellos para asegurarse de que Zetsu no desperdicie su energía. Cuando ella ha terminado, le pregunta a Zetsu qué planea hacer cuando llegue al castillo, así que él le dice que irrumpirá en la boda y le dará un rápido apretón a los atributos de Desastre. Ocultando sus celos, Levia le pregunta cómo piensa detener la guerra, a lo que Zetsu le dice que cree que Terran está detrás de esto y está convencido de que los caballeros oscuros que atacaron a los humanos no eran demonios, y él está seguro que alguien organizó todo el asunto y que la persona que organizó todo es la misma persona que ofrece vender paz, y aunque no sabe quién es la mente maestra principal, cree que Terran podría saber algo al respecto. Después de escuchar esto, Levia elimina a las bestias salvajes restantes en su posición.
misión y continúa su misión con Setsu. Y en el camino, ella sonríe porque está recordando el viejo momento que pasó con Setsu. En aquel entonces, ella solo se relajaba en el fondo del océano sin importarle lo que pasara en la orilla, hasta que conoció a Setsu, quien le hizo darse cuenta de lo hermoso que era el mundo. En algún momento del pasado, Desastre se cansó de todo porque había vivido mucho tiempo y se dio cuenta de que el mundo estaba fuera de su control, y en la guerra anterior contra los humanos, ella lideró las líneas del frente y protegió a su gente. Sin embargo, a medida que la batalla continuaba, Setsu finalmente la confrontó y le ofreció un tratado de paz y le dio una joya especial para conmemorar la reconciliación humana con su especie, e insistió en que lo usara porque le quedaba bien. A medida que pasaba el tiempo, Setsu desapareció y aunque le molestaba, prometió que defendería el tratado de paz pase lo que pase. Unos años más tarde, su reino comenzó a prosperar gracias al tratado y su gente le estaba agradecida por todo. Desafortunadamente, se dio cuenta de que su joya de Setsu se había roto, por lo que se la dio a Brad, quien se ofreció a ayudar a enviarlo a reparar. Unas semanas después, recibió un informe de que los humanos habían atacado a su gente, y eso hizo que Brad se preguntara si el tratado de paz era una broma. Desastre le dijo que no sacara conclusiones precipitadas e insistió en enviar algunos exploradores al reino humano para averiguar qué estaba pasando. Pasaron algunas semanas y Desastre aún no había recibido ninguna información de los exploradores que envió fuera, lo que la hizo preocuparse por el continente, y mientras estaba perdida en sus pensamientos, le informaron que Terran quería verla, así que ella aceptó reunirse con él. Durante la reunión, Terran mencionó que quería utilizar su posición como el hombre más rico para ayudar a terminar la guerra con los humanos, pero a cambio quería la mano de Desastre en matrimonio para poder estar con ella todas las noches. Cuando Desastre vio su contrato, se dio cuenta de que iba a ser su esclava, y quedó claro cuando vio el collar encantado que había usado para jurar su voto. A pesar de las advertencias de Brad, Desastre le dijo a Terran que pensaría en su oferta, pero Terran se burló diciendo que se estaba quedando sin tiempo, y unos días después Desastre aceptó su oferta. Entonces Brad la conoció y se preguntó si había perdido la cabeza, y prometió luchar hasta su último aliento si llegaba el momento, pero Desastre le dijo que se retirara porque no quería derramamiento de sangre. Luego le preguntó si pensaba que ella no era apta para ser el señor demonio, pero Brad la ignoró y se alejó. Mientras tanto, Terran abandonó el castillo de los demonios. Terran estaba feliz de haber podido atrapar a la chica demonio más atractiva, y mientras salía de la capital de los demonios, habló con un tipo encapuchado no identificado y se preguntó si ya era hora de que retiraran a los caballeros oscuros que atacaban a los humanos, pero el encapuchado se negó por culpa de su amo. Actualmente es el día de la boda y muchos invitados distinguidos se reúnen en una iglesia para presenciar la ceremonia, y entre la multitud, algunos demonios parecían enojados porque estaban en contra del matrimonio, pero no pudieron hacer nada porque el encapuchado y sus hechiceros estaban allí. Pronto, Desastre entra luciendo un vestido de novia blanco y algunas prendas que encajaban con el gusto degenerado de Terran. Mientras la multitud vitorea ruidosamente, ella camina por el pasillo y se encuentra con Terran en el altar, que ya está deseando casarse con ella. Cuando el sacerdote comienza el ritual, Terran revela el collar encantado anunciando que se convertirá en el nuevo señor demonio y traerá paz al mundo. Y después de que la multitud lo aplaude, él le dice a Desastre que le prometa su amor eterno. Pero ahí es cuando Desastre comienza a tener recuerdos de su tiempo con Setsu, y en el fondo se le llenan los ojos de lágrimas deseando poder volver a ver a Setsu. Pero hablando del rey de Roma, Setsu llega irrumpiendo mientras todos salen corriendo pensando que el lugar está bajo ataque, y Setsu le dice a Desastre que viajó hasta allí para salvarla, y eso hace que Terran se asuste y se frustre. Terran ordena a sus hechiceros que ataquen a Setsu, pero Levi aparece y los elimina uno por uno. Desastre se sorprende al verla, porque ha pasado mucho tiempo, pero en lugar de saludarla, Levia la critica por llevar un vestido de novia blanco. En ese momento, el encapuchado ataca a Levia con su magia, pero aunque Levia intenta esquivarlo, rápidamente su hechizo la detiene, y al ver que ahora está vulnerable el encapuchado, decide acabar con ella, pero Setsu llega justo a tiempo y la salva. Luego corre detrás del encapuchado y le lanza un ataque sorpresa que lo envía volando, y mientras el encapuchado se recupera rápidamente, se da cuenta de que se enfrenta al gran héroe Setsu, así que decide tomar la batalla en serio porque quiere informar de la existencia de Setsu a su amo. Dicho esto, el encapuchado intenta un ataque sorpresa contra Setsu, pero Setsu contraataca y lo golpea hasta dejarlo muy mal. Después de tener suficiente de los puños de Setsu, el encapuchado se da cuenta de que perderá la cabeza si sigue luchando, por lo que corre cobardemente para informar sus hallazgos a su amo. Cuando el encapuchado se fue, Desastre salta y abraza a Setsu diciéndole que extraña su rostro y su compañía todos estos años, y luego le pregunta dónde ha estado. Setsu le dice que es una larga historia
y que está contento de que ella esté a salvo, y Levia, que está hirviendo de celos, interrumpe su sesión de amor, mostrando que los hechiceros noqueados son humanos muertos hechos de maldiciones. Cuando Setsu mira más de cerca, se convence de que Touma está detrás de todo y destruye el collar encantado que estaba destinado a Desastre. Al ver esto, Desastre se ofrece a ayudar a Setsu en su búsqueda porque quiere hacer que Terran pague por hacerla usar un vestido de novia revelador. Como Setsu está de acuerdo, dice que planea ver a Regulus, el rey de los hombres bestia, y Desastre comenta que está tomando las cosas demasiado rápido. Cuando Setsu responde que es porque tiene un tratado de paz que cumplir, Levia se enfada porque significa que la usarán nuevamente como un medio de transporte barato para cruzar el océano. Un poco más tarde, Ruri llega con Brad y está emocionado de que las cosas hayan ido bien con Desastre, y luego le da las joyas a Setsu diciéndole que él es la persona perfecta para dárselas a Desastre, por lo que Setsu lo toma y se lo pone en el cuello de Desastre, haciéndola feliz. En el pasado, cuando Setsu todavía estaba en la tierra, su madre le presentó a Yuji y quería que se hicieran amigos, pero Setsu no estaba de acuerdo. Yuji ya se había dado cuenta de que él era el rey de los chicos a los que no les gustaba el drama, pero ella seguía empujando para estar cerca de él, especialmente porque eran vecinos. A medida que pasó el tiempo, Setsu se abrió y comenzó así a hacerse amigo de ella, y fue así como se dio cuenta de que él era una persona amable. Un día, Yuji le dijo a Setsu que tomaría lecciones de verano para poder mejorar sus calificaciones y asistir a la misma escuela que él. Sin embargo, Setsu le dijo sin rodeos que no se preocupara, insistiendo en que su objetivo era ir a una escuela más fácil. Su respuesta rompió el corazón de Yuji, y aunque lo hizo obvio, Setsu no pudo saber por qué estaba enojada, y desde entonces Yui prestó más atención en clase y pasó horas extra estudiando para mejorar sus calificaciones. Desafortunadamente, cuando terminó de escribir un examen, se dio cuenta de que no era lo suficientemente buena, y sus esperanzas de estar con Setsu se hicieron añicos. Esa noche, mientras caminaba a casa llorando, algunos de sus compañeros notaron su estado de ánimo y le dijeron que dejara la escuela y pasara el rato con ellos, pero Setsu llegó y dijo que se largaran. Luego le dijo a Yuji que esos tipos no estaban equivocados acerca de que ella se rindiera, pero Yuji todavía insistió en que quería asistir a la misma escuela que Setsu. Al ver su determinación, Setsu se ofreció a darle clases particulares, pero le advirtió que sería difícil y duro con ella por mucho que llore y se queje. Y al escuchar esto, Yuji se emocionó y esperaba estudiar con Setsu, de quien estaba locamente enamorada. Actualmente Elka entrena a los héroes convocados sobre cómo usar la magia, pero cuando llega el turno de Yuji, ella destruye su objetivo, por lo que Elka la felicita por mejorar tanto en poco tiempo y finaliza la sesión de entrenamiento. Sin embargo, mientras se aleja con Grain, Yuji se encuentra con ellos y les pregunta si eran compañeros de Setsu. Mientras Grain confirma esto, Elka menciona que tiene el mayor respeto por Setsu y desearía poder estar a su lado para siempre, y luego le pregunta a Yuji qué quiere, y la niña exige un entrenamiento especial, todo porque ella también quiere estar con Setsu. Aunque Elka se sorprende por su petición, acepta entrenarla y decide poner a prueba sus habilidades de lucha en los muros del castillo, y cuando comienza su competencia de entrenamiento, Elka asume una postura de ataque y carga contra Yuji con fuerza bruta, por lo que Yuji usa todo lo que tiene para bloquear. Elka continúa con múltiples cortes de espada, y cuando se da cuenta de que Yuji se ha vuelto loca, la técnica del bloqueo le permite lanzar golpes helados aéreos sobre ella. Impresionantemente, Yuji contrarresta sus ataques con magia de fuego, pero tiene dificultades para contenerla cuando la fuerza bruta de Elka se enfrenta a la de ella. Cuando Elka se da cuenta de esto, termina el partido y comenta que Yuji es más fuerte de lo que ella pensaba, pero le falta algo importante para estar al lado de Setsu, y por curiosidad, Yuji pregunta qué le falta. Entonces Elka la lleva a una alcantarilla que está infestada de monstruos y le dice que tendrá que luchar contra un monstruo. Un escalofrío recorre la columna de Yuji en el momento en que ve un enorme lagarto saliendo de las alcantarillas, y empeora cuando se da cuenta de que tendrá que luchar contra ello. Por otro lado, Elka le dice que deje de actuar con miedo y pelee contra el lagarto, por lo que lo ataca con una bola de fuego, y mientras el lagarto grita de dolor, Yuji asume que ha asegurado la victoria, pero paga el precio por alegrarse demasiado pronto cuando el lagarto le rasca el brazo. Temiendo por su vida, desata un ataque de fuego que envía al lagarto hacia atrás, pero no basta con eliminarlo, y Elka le dice sin rodeos a Yuji que acabe con el lagarto, insistiendo en que tiene que tomar una vida para sobrevivir a la guerra y proteger a quienes le importan, ya que Yuji no tiene las agallas para hacerlo. Elka le señala que eso es lo que le falta y decide mostrarle cómo se hace. Después de que Elka elimina al lagarto, se aleja mientras Yuji se enfurruña preguntándose cómo podrá tener el estómago para quitar una vida. Más tarde esa noche, Yuji se queda despierta pensando en lo que dijo Elka, pero se despierta cuando Tía entra y cura sus heridas. Yuji agradece a Tía por la ayuda, mientras que Tía
Tia llama loca a Elka por enviar a Yuji contra un monstruo. Cuando Yuji admite que se lo buscó, Tia le dice que Elka solo estaba siendo dura con ella porque la ve como una igual, pero el problema es que no puede entrenar lo que lleva dentro de ella. Por curiosidad, Tia le pregunta a Yuji por qué quiere tanto estar con Setsu, recordándole que ella sabe que estar cerca de él la pondrá en mucho peligro. Yuji responde que es porque Setsu la ha ayudado toda su vida y ella quiere ayudarlo a cambio, y Tia sonríe después de escuchar esto y le desea suerte a Yuji para conseguir lo que quiere. Mientras sale de la habitación, le dice a Elka que Yuji estará bien, pero Elka está más preocupada por lo que le pasará a Yuji si pelea junto a Setsu en la guerra. Aunque Tia admite que está preocupada por esto, le dice a Elka que Yuji es quien debe elegir su motivo y nadie más, incluyendo a Setsu, puede decidir eso por ella. Al día siguiente, Yuji conoce a Grain y le habla sobre sus problemas al quitar una vida y también le pregunta cómo le parece bien. Grain simplemente le dice que solo lucha para asegurarse de que las personas que lo rodean no sufran y le ha funcionado como caballero, y antes de irse le aconseja que elija lo que le parezca bien, añadiendo que es lo que Setsu querría. Inmediatamente Yuji comienza a pensar mucho y no le toma mucho tiempo encontrar la respuesta. Esa tarde, mientras entrena, dispara una bola de fuego a su objetivo y lo destruye, lo que dejó a Elka en shock. Así que esa noche sigue a Elka hasta las alcantarillas con la esperanza de enfrentarse a otro monstruo y completar su entrenamiento, y cuando un lagarto llega para atacarla, Yuji concentra la mayor parte de su magia en su bastón y luego desata una bola de fuego mortal que deja al monstruo gritando. Cuando el fuego se apaga, Elka felicita a Yuji por eliminar al lagarto, pero Yuji le dice que el lagarto todavía está vivo y que solo usó la magia suficiente para dejarlo inmóvil. Ella todavía insiste en no quitar una vida y promete no perder nunca contra un oponente por eso. Al escuchar esto, Elka se sorprende y se da cuenta de que piensa de la misma manera que Setsu, pero advierte que su idea requerirá mucho poder para llevarse a cabo. A esto, Yuji responde que se mantendrá firme y se volverá más fuerte para poder mantener su promesa de proteger a Setsu y a todos los demás al día siguiente. Grain anuncia a los héroes convocados que marcharán hacia el continente demonio al día siguiente, insistiendo en que se prepararan para la guerra. Mientras otros estudiantes se quejan de estar poco preparados, Yuji es la única excepción y ella espera unirse a Setsu en la batalla. Mientras tanto, Setsu se encuentra actualmente en un viaje al continente de los hombres bestia y regaña a Levia por estar demasiado cómoda. Mientras él le recuerda que ella prometió acompañarlo, pase lo que pase, ella pregunta cuál es su problema porque ella no ha hecho nada malo. Cuando recuerda que él viajará sobre ella como un barco cuando lleguen al puerto, ella se enoja y le dice que pague sus servicios con su desayuno, y él acepta ya que no tiene elección. Sin embargo, su carro se detiene y su jinete permite que dos chicas demonio los acompañen, y Setsu reconoce inmediatamente a una de ellas llamada Alice porque solía ser su estudiante antes de ser devuelto a la tierra. Mientras Setsu le presenta a Alice y a Levia, Alice se jacta de ser la mejor estudiante de Setsu, alegando que Setsu solía darle clases particulares por las noches. Al oír esto, Levia desea tomar clases particulares, pero no dice nada porque ella no quiere que sepan que es una chica, que solo quiere ser traviesa después de ver la espada personal de Setsu. Alice luego presenta a la niña que está a su lado como su hermana, llamada Amel, aunque ella revela que no están relacionadas. Y por curiosidad, Alice le pregunta a Setsu dónde ha estado todos estos años, y Levia insiste en que él responda, porque ella tampoco tiene ni idea. Sin otra opción, Setsu les cuenta sobre su pelea con Touma y también cómo lo echaron y regresó a este mundo. Después de eso, le ruega a Alice que se una a él en el continente de los hombres bestia, como lo hizo hace 5 años, pero Alice sorprendentemente se niega y dice que es porque está atrapada en una situación seria, y Amel interviene diciendo que es por ella. Al parecer, Alice comenzó a aceptar trabajos desde que Setsu desapareció hasta que aceptó una misión para matar a un dragón que ataca una aldea. En aquel entonces, cuando aceptó la misión, le presentaron a Amel, quien era responsable de hospedarla, y rápidamente se encariñaron. Una noche Amel habló sobre su hermano, quien, según ella, había estado desaparecido desde que el dragón apareció por primera vez en el pueblo, y cuando Alice escuchó esto, sintió pena por Amel y decidió quedarse con ella y llenar el vacío de perder un hermano. Actualmente Alice le narra su historia a Setsu, y entonces Setsu interrumpe y pregunta si el hermano de Amel desapareció porque fue comido por el dragón, pero Alice afirma que ese no es el caso aparentemente. Cada vez que había un ataque de dragón en la aldea, los aldeanos solían desaparecer, y le pareció extraño porque normalmente cuando un dragón ataca, deberían dejar atrás alguna evidencia de una batalla, pero en su caso los aldeanos desaparecieron sin dejar rastro, y en aquel entonces Alice pensó que lo único que tenía que hacer era derrotar al dragón, así que preparó una trampa para atraer al dragón a la aldea y así poder acabar con él. Mientras hacía eso, Amel estaba preocupada por ella, pero la convenció de ir de vuelta adentro porque la batalla sería
era peligrosa. Y apenas unos segundos después de que Amel se fuera, el dragón apareció como se esperaba y Alice levantó una buena lucha contra ello. Ella atacó al dragón hasta que este se escapó y voló, pero ella aún así lo persiguió para acabar con ello y en el camino perdió el rastro del dragón. Entonces decidió regresar al pueblo, pero se horrorizó al descubrir que todos, excepto Amel, habían desaparecido. Y actualmente Alice revela que tiene la intención de encontrar al hermano de Amel y al resto de los aldeanos, pero no sabe por dónde empezar. Mientras ella le pide ideas a Setsu, él le dice que es muy despistada, pero él y Levia prometen ayudar en todo lo que puedan, y Alice le agradece por ello. Y Amel sigue su ejemplo, pero se dirige erróneamente a Levia como la esposa de Setsu, lo que provoca que ella se ponga nerviosa hasta el punto de ahogarse. A medida que pasa el tiempo, Levia piensa en el caso de Amel y menciona que solo puede ser explicado por un ataque zombie, y ella afirma que alguien en el pueblo podría haber sido un nigromante y que el dragón también era un zombie. Sin embargo, después de que ella termina de decir esas tonterías, Setsu la devuelve a su estado original, pero en lugar de callarse menciona que las sirenas podrían haber causado la desaparición de los aldeanos. Al escuchar esto, Amel menciona que los monstruos marinos son fáciles de identificar porque tienen un olor único, pero como cree que Levia es un monstruo marino, insiste en que no apesta. Después de eso, Setsu comienza su locura afirmando que los monstruos espaciales podrían haber provocado la desaparición de los aldeanos. Entonces, Levia le da un golpe en la cabeza para hacerle pensar con claridad. En algún momento, su jinete detiene el carro debido a la lluvia y eso molesta a Setsu porque su viaje se retrasará, y al recordarlo, se pregunta por qué el dragón siguió atacando la aldea repetidamente. Así que Levia menciona que podría haberse sentido atraído por la magia de la gente. Ella explica que el poder mágico puede atraer monstruos y afirma que si se usa magia poderosa dentro de la aldea, entonces es normal que el dragón se sienta atraído a ello. Al escuchar esto, Setsu pregunta ¿qué explicaría la desaparición de los aldeanos? Y Levia se queda sin respuestas y pensándolo bien, Setsu se da cuenta de que solo la magia de teletransportación puede explicar la desaparición de los aldeanos, porque la persona que lo lanzó podría ser la persona que atrajo al dragón, y la única persona que encaja en eso es Amel. Al oír esto, Amel actúa a la defensiva y trata de encontrar una excusa para demostrar su inocencia. Sin embargo, Setsu le recuerda que podía ver que Levia era un monstruo marino, y Levia no es del tipo que se puede detectar fácilmente. Mientras pregunta cómo Amel sabía que Levia era un monstruo marino, Amel sonríe y desencadena un hechizo mágico que hace explotar el vagón. Afortunadamente, Setsu se asegura de que las chicas sobrevivan al accidente, pero Amel se transforma en un dragón y los ataca. Y mientras todo pasa, Alice corre y se esconde porque tiene miedo de pelear, pero cuando Setsu le grita que debería recomponerse, ella reúne el coraje necesario para ir tras Amel. Levia y Setsu unen fuerzas con ella y usan sus habilidades combinadas para aterrizar un ataque a Amel que la pone a la defensiva. Después de un golpe fatal de Setsu a Lich, aprovecha una oportunidad y apuñala a Amel en la cara, obligándola a desintegrarse en nieve verde. Y esa noche, mientras Setsu lleva a Levia de regreso a su próximo destino, Levia pregunta si estuvo bien que dejaran a Alice sola. Entonces, Setsu dice que Alice estará bien, y mientras tanto, cuando Alice regresa a la aldea, Amel aparece en forma humana, y Alice se sorprende porque pensó que Amel estaba muerta. Amel admite que ha convertido a todo el pueblo en soldados para la guerra, revelando que ella es una maestra de monstruos que trabaja para Touma. A la mañana siguiente, en el continente de los hombres bestia, una linda chica bestia llamada Shiro recibe regalos de casi todos los comerciantes de un pequeño pueblo, porque ayudó a lidiar con los monstruos que estaban interfiriendo con sus negocios. De camino a casa, le cuesta caminar porque le han dado mucho, y cuando finalmente llega a casa, su hermana enferma Mineko la felicita por recibir todos estos regalos. Sin embargo, mientras Shiro se prepara para partir, la condición de Mineko empeora. Entonces, Shiro se apresura y le da algún medicamento para que se sienta mejor. Al día siguiente, Setsu llega a esta ciudad con Levia e intenta conseguir un barco para la capital del continente, pero el barquero le habla mal y le dice que debería largarse, y como resultado, Setsu mira de reojo a Levia, insinuando que volverá a montarse en su espalda, pero cuando nota que le salen algunas venas extra en la cabeza, la acaricia y se disculpa por hacerla nadar durante 2 días seguidos. Más tarde esa tarde, Shiro pasa por una posada y recibe medicación de una chica llamada Kuro, a cambio de completar un trabajo reciente. Mientras Kuro felicita a Shiro por cuidar a su hermana enferma, ella le da otro trabajo, pero esta vez implica asesinar a alguien. Kuro promete que si completa el trabajo le pagarán mucho dinero y nunca tendrá que preocuparse por pagar la medicina de su hermana enferma, así que Shiro acepta. Casualmente, Setsu entra con Levia para conseguir una habitación, pero después de ver la cara de Setsu, Shiro se da cuenta de que él es su objetivo. Y esa noche, después de que Shiro
Shiro prepara la cena para Mineko, ella parece triste porque tiene que quitar una vida. Pero cuando Mineko le pregunta qué pasa con ella, no dice nada. Y así por la noche, mientras Setsu y Levia roncan desconsoladamente, Kuro deja la posada abierta para que Shiro se cuele y termine el trabajo. Antes de entrar, Shiro ruega que se dirijan a Kuro como su hermana, porque Kuro ha hecho mucho por ella y su hermana, y ella también ruega pasar algún tiempo lejos de Kuro cuando el trabajo esté terminado. Entonces Kuro le da una palmadita en la cabeza y le dice que está bien con lo que quiera, y después de eso, Shiro se cuela en la habitación de Setsu e intenta sacarlo con sus garras. Pero se da cuenta demasiado tarde de que Setsu ya había lanzado magia de ilusión para engañarla, y de repente, Setsu aparece detrás de ella y le lanza una fuerte patada que la envía volando de la ventana. Sorprendentemente, Shiro cae de pie, así que Setsu salta para enfrentarse a ella, y antes de atacar le pregunta si está trabajando para Touma, pero Shiro dice que no, insistiendo que ella solo lo quiere muerto. Con eso activa una transformación parcial de bestia y carga contra Setsu para pelear, pero después de que Setsu bloquea su ataque inicial, la amonesta y la devuelve a su forma humana, y el impacto de la bofetada hace que se quede sin aliento. Pero antes de irse, Setsu se da cuenta de que hay magia maldita a su alrededor y se da cuenta de que alguien está detrás de esto. Más tarde esa noche, Shiro se despierta e intenta atacar a Setsu cuando lo ve en su casa, pero Mineko le dice que se detenga, explicándole que Setsu la encontró en la calle y la trajo a casa. Y al oír esto, Shiro se da cuenta de que Setsu no le contó nada sobre que ella intentó quitarle la vida, por lo que ella le agradece por ello. Al observar la casa, Setsu se da cuenta de que Shiro realiza trabajos peligrosos para poder pagar la medicación de su hermana, pero él les dice que Mineko no está enferma y sorprendida. Mineko se pregunta de qué está hablando, entonces usa magia de luz para revelar que su collar está lleno de magia maldita. Shiro se sorprende al ver esto, y mientras Levia menciona que la persona detrás de la maldición podría ser el mismo Touma, Setsu ignora eso porque quiere centrarse en curar a Mineko. Entonces Shiro comienza a rogarle que salve a su hermana, y al ver que está a punto de llorar, Setsu le acaricia la cabeza y promete curar a Mineko. Luego se vuelve hacia Mineko y le dice que soporte el dolor, e inmediatamente invoca su arma legendaria y le ordena que se alimente de la magia maldita. Sin embargo, mientras está en ello, Kuro se revela y apunta con una daga a Setsu para eliminarlo, e instintivamente Shiro actúa como un escudo humano y recibe el disparo. Y entonces Kuro comienza a burlarse de ella por fallar en su misión y ponerse del lado de su objetivo. Como Setsu no puede detener el proceso de curación de Mineko, Levia decide luchar contra Kuro en su lugar, pero él le advierte que tenga cuidado, ya que Kuro es atractiva y peligrosa. Levia sonríe y dice que ella es la diosa del océano y que Kuro no tiene nada sobre ella. Para demostrarlo, permanece tranquila cuando Kuro hace múltiples copias de sí misma y la invoca agua que empala a todos los clones de Kuro a la vez, y Kuro se pregunta cómo Levia puede invocar agua cuando no está en el mar, así que Levia se jacta de ser el mar mismo. Luego lanza un desagradable ataque de agua sobre Kuro, amenazando con matarla si no revela las intenciones de Touma. Cuando Kuro se ríe afirmando que no le teme a la muerte, Shiro llega y pregunta por qué ella está haciendo esto, por lo que Kuro le grita a la chica por fallar en su misión. Luego admite que Touma tiene la intención de convertirse en un dios y destruir todas las especies que existen, y hace que Levia se pregunte cómo un simple humano puede lograr tales hazañas. Antes de que Kuro pueda obtener respuestas, la chica activa un cristal mágico que la teletransporta, y en ese momento Mineko se despierta y abraza a Shiro porque ya está curada. Mientras Setsu se ríe de la búsqueda de Touma para convertirse en un dios, se imagina que tendrá que convertir a Touma en su saco de boxeo para evitar que destruya el mundo, y decide reanudar su viaje hacia la capital de la gente bestia. En un barco que sale de la ciudad, Setsu ve a Mineko y Shiro en camino, y ambas pidieron acompañarlo porque querían recompensarlo por ayudarlos. En algún momento del pasado, Setsu estaba entrenando a Roa, la hija del rey bestia, sobre cómo pelear, pero a ella no le gustaba y solo lo respetaría como su amo si la derrotaba en un combate de entrenamiento. Para su sorpresa, Setsu aceptó el desafío y de repente comenzó a tener piernas temblorosas porque se dio cuenta que no tenía ninguna oportunidad contra Setsu. Actualmente, en la capital real de las bestias, los altos nobles se sientan en una reunión del consejo con el rey, discutiendo sobre cómo quieren unirse a la guerra y dominar tanto a los demonios como a los humanos. Aunque a algunos de ellos no les gusta la idea, el rey se cansa de sus gritos, pero sonríe mientras le indica a Roa que alguien especial ha llegado. Y entonces Roa sale corriendo inmediatamente porque ya puede saber quién es la persona. Mientras tanto, Setsu está fuera del palacio real tratando de convencer a algunos guardias de que él conoce al rey bestia, pero como parece tan fuerte como un slime, no le creen. De repente, Roa salta de un edificio alto y se estrella contra los guardias todo, porque ella quiere abrazar a Setsu. Mirando desde atrás, Mineko y Shiro se sorprenden de que la hija del rey bestia esté coqueteando con Setsu, pero Levia no se sorprende
sorprende porque Setsu es un mujeriego. Por otro lado, Roa ataca a Setsu intentando probar su fuerza, pero ella resulta contrarrestada y clavada al suelo. Y mientras se recupera, se aferra a Setsu como si estuvieran casados. Y eso hace que Kuro y Mineko se pregunten si se tragó una poción de amor. Un poco más tarde, Setsu aparece ante Regulus y el tipo bestia carga contra él con entusiasmo para probar su fuerza. Y como era de esperar, queda inmovilizado contra el suelo, pero procede a elogiar la fuerza cruda de Setsu. Mirando a su alrededor, Setsu se da cuenta de que todos los altos nobles están desmayados y él se da cuenta de que Regulus debe haberles dado una paliza para hacerlos callar. Regulus se ríe como si no fuera gran cosa y luego anuncia un banquete para celebrar la visita sorpresa de Setsu. Antes de que comiencen los preparativos, le ruega a Setsu que se enfrente a él en un duelo, pero Setsu declina porque está allí para hablar de la guerra y le dice a Regulus que Tuma está vivo y luego le pide su apoyo militar para terminar con la guerra. Mientras Regulus piensa en ello, Roa se ofrece como voluntaria para unirse a Setsu porque no sería prudente que su padre abandonara el trono en momentos tan terribles. De repente, el comandante del ejército del rey bestia llamado Ruga llega y le dice a Regulus que no preste ayuda a Setsu. Se presenta como el prometido de Roa y luego argumenta que no se puede confiar en Setsu porque desapareció durante 5 años. Además, no hay forma de demostrar que está del lado del rey bestia. Aunque Roa interrumpe y dice que se puede confiar en Setsu, Regulus comenta que Ruga tiene razón por lo que propone un duelo, decretando que la opinión del ganador se mantendrá. Ruga acepta inmediatamente y desafía a Setsu a un duelo, por lo que Regulus lo hace más interesante al decir que el ganador también podrá tener a su hija. Sin otra opción, Setsu acepta y el duelo queda programado para el día siguiente alrededor del mediodía. Esa tarde, Setsu se queja de que los hombres bestias son los peores para convencer, porque solo piensan con sus puños y músculos. Pero Regulus le dice que mucha suerte, porque si gana la pelea, obtendrá un ejército y una esposa. Roa se ríe después de escuchar esto, insistiendo en que quiere a Setsu porque es delgado y está en forma. Mientras las otras chicas intentan comprender esto, Levia se burla y se da cuenta de que tendrá que esforzarse más si quiere tener a Setsu para ella sola. Esa noche, Roa se encuentra con Ruga y le informa que Setsu está en un nivel completamente diferente de fuerza bruta, pero Ruga argumenta que luchará de todos modos, aunque admite que sus posibilidades de ganar son bajas. Revela que tiene un tatuaje mágico que convertirá su fuerte voluntad en fuerza. Al día siguiente, alrededor del mediodía, todos se sientan en un estadio ansiosos por ver el partido entre Setsu y Ruga, y justo antes de que comience el partido, Roa comienza a actuar de manera linda con Setsu, diciéndole que le haga entrar en razón a Ruga, pero esto hace que la ira de Ruga sea aún peor. Tras la señal de Regulus, la contienda comienza con Ruga atacando a Setsu con fuerza bruta y Setsu esquiva y luego bloquea un ataque de viento como si nada, por lo que Ruga asume su forma de bestia para tomar la pelea en serio. Sin embargo, a pesar de su fuerza mejorada, Setsu lo agarra por la cola y lo golpea en el suelo con un movimiento de lucha libre. La multitud quedó asombrada porque nunca imaginaron que Ruga sería derrotado tan fácilmente, pero cuando Setsu abandona el ring, Ruga se recupera y grita que la pelea no ha terminado. Enfurecido, activa el tatuaje encantado en su brazo, que luego se alimenta de su odio hacia Setsu a cambio de más poder mágico. Mientras aumenta su poder, Setsu se pregunta qué le pasa, pero Levia le grita que tenga cuidado porque Ruga está usando la magia maldita de Touma. Antes de que Setsu se dé cuenta, Ruga lo ataca con un disparo mágico concentrado que destruye la arena, y mientras Setsu se recupera, Levia le lanza su arma y él la usa para cortarle el brazo a Ruga cuando ataca. Sorprendentemente, Ruga regenera la extremidad perdida, por lo que Levia se une a la lucha para asegurarse de que Setsu no resulte herido al ver la magia maldita de Ruga. Setsu le dice a Levia que tenga cuidado porque puede infectarse, pero ella pregunta por su ayuda, ya que él será vulnerable mientras invoca su arma legendaria. Cuando está a punto de hacerlo, aparece Touma destrozando la cabeza de Ruga y le dice a Setsu que lo extrañaba mucho, y cuando Ruga interrumpe su discurso, se enoja e intenta eliminarlo, pero se detiene cuando ve que Setsu va a protegerlo. En el fondo, le duele que Setsu esté dispuesto a apuntarlo con una espada para proteger a otra persona, cuando Setsu ya le había prometido que estarían juntos. A pesar de eso, Touma le dice a Setsu que eliminará a todas las especies para que puedan estar juntos, pero Setsu promete acabar con él si intenta algo así, y Touma luego revela que la guerra ha comenzado, y luego se burla de Setsu diciéndole que no lo logrará a tiempo. Después de eso desaparece, pero como resultado, Ruga termina decapitado y muerto mientras las cosas se calman. Regulus se siente mal por aprobar el duelo, pero Setsu le dice que la muerte de Ruga no es su culpa y deben actuar rápido y detener la guerra. Al escuchar esto, Regulus se ofrece a darle a Setsu un barco y hacer preparativos con su ejército para detener la guerra, y después de la reunión, Setsu revisa a Roa para ver si está bien, pero ella afirma que no le preocupa la muerte de Ruga por ahora, ya que tienen un
una guerra que detener. Hace unos 10 años, Touma y Setsu fueron convocados por primera vez a este mundo, y el rey se dirigió a ellos como héroes destinados a salvar el reino. Mientras el consejo del rey se regocijaba, Setsu los criticó por arruinar su perfecta vida mundana porque nunca se inscribió para ser un chivo expiatorio multiversal. Estas palabras dejaron al rey boquiabierto, por lo que pasó la siguiente hora informando a Setsu sobre todo lo que estaba pasando. Y cuando terminaron, Setsu salió y comenzó a entrenar. Aunque a Touma le pareció extraño estar tan tranquilo a pesar de lo que estaba por venir, Setsu dijo que estaba tranquilo porque necesitaba ser lo suficientemente fuerte para enfrentar la guerra, y Touma lo envidiaba porque era mentalmente débil. No le hacía mucha gracia arriesgar su vida para salvar una nación que no le importaba. Entonces Setsu le aconsejó que se concentrara primero en sobrevivir, y también pidió la ayuda de Touma para detener la guerra, insistiendo en que son hermanos y él protegerá a Touma pase lo que pase. Al oír esto, Touma se sintió aliviado y le hizo cumplir la promesa a Setsu de trabajar juntos como hermanos. Con el paso del tiempo, Setsu completó su entrenamiento y se preparó para dejar el castillo para ver el mundo por sí mismo, pero Touma estaba demasiado asustado para unirse a él, porque aún no era muy fuerte. Antes de que Setsu se fuera, Touma prometió hacerse más fuerte y ayudar con la guerra. Entonces, Setsu sonrió y les pidió que se volvieran a encontrar cuando ambos lograran sus sueños. Esa noche, mientras Setsu emprendía un viaje con Elka Grain y tía Touma, lo observó aferrándose a la promesa de que estarían juntos cuando regresara. Con el paso del tiempo, Touma mejoró y se convirtió en un caballero condecorado en el reino, ganándose el favor de su majestad, dado que el título significaba que Touma estaba un paso más cerca de cumplir su promesa a Setsu. Se embarcó en una misión para atacar un Chimipuesan, campamento de demonios, para proteger el reino humano. Mientras estaba en ello, ordenó a sus hombres que no perdonaran a nadie, por lo que lo siguieron y lideró mientras masacraba a todos los demonios que pudo encontrar. Touma incluso masacró a aquellos que rogaron que los perdonaran, afirmando que era la única manera para que la guerra termine. Cuando terminó, notó algo extraño en un altar detrás de él, pero lo ignoró y trató de alejarse. Sin embargo, un cristal encantado en el altar lo llamó, afirmando ver la desesperación y odio en su corazón. Aunque Touma ignoró el cristal, este prometió concederle lo más profundo de su deseo, incluyendo un poder inigualable, por lo que Touma cedió y aceptó su oferta. Sin embargo, cuando salió se dio cuenta de que todos sus hombres estaban muertos, y empeoró su deseo de eliminar a los demonios y poner fin a la guerra. En ese momento llegaron refuerzos informando a Touma que debía retirarse porque se había llegado a una tregua entre todas las razas. Luego se le ordenó proteger a los representantes de todas las especies. Y antes de que se diera cuenta, Setsu llegó en un carro con Regulus y se preguntó qué estaba haciendo allí. El día siguiente marcó el inicio oficial del Tratado de Paz, ya que los líderes de todas las especies firmaron un documento para poner fin a la guerra, y como resultado, Setsu fue celebrado como un héroe, y todos en el reino humano comieron y bebieron en su nombre. Durante el banquete, Setsu notó el mal humor de Touma y le preguntó por qué tenía la cara tan larga, y Touma lo llamó increíble por poner fin a la guerra. En el fondo, Touma sentía que no estaba a la altura de los logros de Setsu, pero Setsu lo felicitó por convertirse en un oficial condecorado. Sin embargo, Elka interrumpe su conversación cuando llama a Setsu para que se una a ella en el banquete. Y antes de que Setsu se alejara, Touma lo llamó y le pidió que regresaran a la tierra, ya que este mundo ya estaba a salvo. Aunque afirmó que tenía un camino para regresar, Setsu insistió en que disfrutaban de la paz y se soltó, y eso hizo que Touma se enojara. Mientras estaba de mal humor, se preguntaba por qué Setsu quería quedarse en este mundo, y el cristal encantado le hizo creer que Setsu lo había traicionado. Entonces extrajo poder del cristal y declaró sus intenciones de destruir todo lo que hacía que Setsu eligiera este mundo en lugar de él. Enfadado, atacó a Setsu, por lo que Setsu se vio obligado a contraatacar, pero se contuvo y trató de convencer a Touma para que reaccionara. Pero a pesar de eso, Touma no escuchó, por lo que Setsu se vio obligado a golpearlo con todo lo que tenía. Pero el impacto terminó reencarnándolo de nuevo en la tierra, mientras que Touma desapareció sin dejar rastro. Más tarde esa noche, Touma logró caminar hasta un campamento de demonios, pero como estaba débil y no consiguió lo que deseaba, se sentó en el suelo esperando la muerte. Sorprendentemente, el cristal, él, encantado, comenzó a brillar y le mostró una visión de personas sometidas a experimentos inhumanos. La mayoría de los sujetos gritaban mientras sus cuerpos eran llevados hasta el límite, y mientras gritaban pidiendo ayuda, los médicos no los perdonaron. Mientras sufrían, algunos prometieron escapar y vengarse, mientras que otros asumieron que el mundo no era para ellos. Después de que el cristal terminó de mostrarle a Touma su dolor, Touma se dio cuenta de que eran personas que estaban destrozadas como él y decidió que los salvaría. Entonces, por la noche encontró el laboratorio y lo hundió en el suelo, asegurándose de que los médicos no lo lograran, y
y después de que el edificio se derrumbó, los sujetos de prueba finalmente fueron libres. Entonces Touma aprovechó su situación y les pidió ayuda para destruir el mundo, y ellos aceptaron. Más tarde ese día, barcos humanos zarparon hacia el continente demoníaco, con la esperanza de atacar a las tropas demoníacas, y a medida que el continente aparece a la vista, el general humano pronuncia un discurso animando a los caballeros y héroes convocados para luchar hasta el final. Mientras tanto, Tia siente la presencia mágica de Touma e informa a Grain y Elka, pero incluso con esta información, Grain cree que será difícil convencer a sus compañeros de que el ejército de demonios no es su enemigo. Parece preocupado por Setsu, ya que el tipo aún no ha aparecido, pero Yuji le asegura que Setsu está haciendo todo lo que puede para detener esta guerra. Al escuchar esto, Elka y Grain se dan cuenta de que necesitan ganar algo de tiempo, al menos hasta que aparezca Setsu. No mucho después, las tropas humanas llegan a su destino y comienzan a cargar contra los campamentos de los demonios, y en su camino, las tropas demoníacas los notan y comienzan a dispararles flechas mágicas para empujarlos hacia atrás. Sin embargo, cuando un grupo de hechiceros humanos les devuelve el favor, los campamentos demoníacos toman daño y da a los soldados humanos la moral para atacar. Aunque las tropas humanas sufren algunas bajas, la mayoría de sus compañeros logran abrirse paso hacia el campamento de los demonios y comienzan a atacar a todos. Por otro lado, Tia les dice a los héroes convocados que eviten perseguir a los demonios heridos y que debían evitar luchar de frente contra un demonio. Y después de eso, Elka lidera la carga y elimina a un grupo de demonios, mientras que Tia usa magia de relámpago para abrumar una ola de demonios. Con eso, los héroes convocados aprovechan la oportunidad para atacar, pero uno de ellos se congela en el acto porque no puede soportar atacar a alguien. Como resultado, un demonio intenta cortarle la cabeza, pero antes de que eso suceda, Yuji llega y la salva. A medida que avanza la guerra, las tropas demoníacas se dan cuenta de que están fritos si continúan luchando, por lo que deciden correr para salvar sus vidas. En el camino, Yuji nota que uno de sus compañeros intenta apuñalar a un demonio herido, por lo que le grita que pare enojada. El tipo le pregunta cuál es su problema, porque la guerra significa que tendrá que quitar una vida. Pero Yuji argumenta que el demonio es débil y no tiene sentido atacar a alguien que no puede pelear. De repente, la voz de Amel comienza a resonar y ella activa múltiples círculos mágicos que utiliza para convocar a caballeros oscuros para atacar tanto a humanos como a demonios. Y antes de atacar, aparece otro círculo mágico y escupe a una Alice hipnotizada. Al verla, los soldados humanos intentan entender de qué lado está, pero antes pueden parpadear, ella los corta, y otros que intentan atacarla corren el mismo destino, y algunos demonios comienzan a pensar que con ella harán retroceder a los soldados humanos. Sin embargo, la vida les da una bofetada en la cara cuando los caballeros oscuros los hacen pedazos. Grain ataca inmediatamente y desmaya a uno de los caballeros oscuros, pero cuando él mira hacia atrás se da cuenta de que los caballeros oscuros contenían humanos. Mirando atentamente, Elka y Grain ven a la espadachina de Amel y la reconocen como Alice, la antigua alumna de Setsu, pero se sorprenden porque Amel la tiene hipnotizada. Cuando Amel se da cuenta de que conocen a Alice, supone que también podrían conocer a Setsu. Entonces, ella se jacta de haber convertido a Alice en su muñeca mascota. También menciona su plan de convertir al equipo de Grain en muñecos, lo que provoca a Elka para atacarla. Y en el último segundo, Alice aparece y protege a Amel, pero ella no le presta atención a Elka cuando intenta conquistarla. Después de eso, Amel se corta la muñeca y luego comienza a doblar la magia maldita en su sangre hasta formar 4 monstruos superpoderosos. Inmediatamente unen fuerzas y atacan al equipo de Grain, pero a pesar de su tamaño, Tia y los demás logran dominarlos. Con los monstruos caídos, Tia se burla de Amel por no tener movimientos restantes, por lo que Amel entra en pánico y le ordena a Alice que elimine al equipo de Grain. Mientras Alice se prepara para luchar, Grain la contrarresta y usa sus habilidades con la espada de nivel profesional para dejarla inconsciente de un solo golpe. Mientras tanto, Elka va tras Amel y logra quitarle su arma y apuñalarlas a través de su órgano mágico. Aunque Amel cae débil al suelo, murmura que no puede morir, revelando que es un demonio modificado con un órgano mágico extra. Ella también admite que fue creada como un arma, revelando que habría estado muerta si Touma no la hubiera salvado de la tortura. Y ahora todo lo que quiere es luchar por Touma y librar al mundo de todos sus habitantes. En ese momento activa su magia y usa lo que queda de ella para invocar un monstruo de 3 cabezas llamado Quimera. Después de eso, se vuelve una con la bestia y se descontrola para aplastar al equipo de Grain, mientras invoca una explosión mágica para asar a todos. Yuji llega y combina su magia con la de Tia para repeler la Tsintotsienin explosión, y al principio lo consiguen, pero pronto se dan cuenta de que están fritos si Amel dispara una vez más, y empeora, porque Tia ya está en su límite. Sin embargo, una misteriosa mariposa pasa rápidamente junto a Elka y se materializa como Alice detrás de Amel, apuñalándola directamente
directamente en el corazón, dejándola en shock. Amel se pregunta qué acaba de pasar, pero se da la vuelta y ve que Alice se ha librado de su hipnosis. Sin embargo, Alice llora y la abraza porque a pesar de todo, todavía la amaba como una hermana. Luego recuerda cuando conoció a Amel por primera vez y cómo se volvieron hermanas inseparables. Actualmente, después del fallecimiento de Amel, Grain y Elka cuidan a Alice porque es débil y está cubierta de heridas, y gracias a Tia, ella puede vivir de nuevo. Pero antes de que pueda recuperar el aliento, siente una fuerte presencia mágica, y ahí es cuando aparece el encapuchado. Se siente un poco decepcionado cuando descubre que Amel está muerta, por lo que intensifica su tormenta mágica preparándose para luchar contra el equipo de Grain. Al ver lo poderoso que es Yuji, se ofrece como voluntaria para luchar contra él, porque Elka, Grain y Tia ya están en sus límites, pero Elka le dice que es demasiado peligroso. A pesar de eso, Yuji le dice que es lo que Setsu haría en su posición, y luego se aleja para enfrentarse al encapuchado. Justo cuando la batalla está a punto de comenzar, el encapuchado se congela al sentir una presencia mágica familiar, y así Setsu aterriza desde el cielo, cultivando un aura impresionante. Mientras tanto, Regulus recibe noticias de uno de sus generales de que su ejército está listo para la guerra, por lo que Regulus ordena que los envíen para ayudar a Setsu. De vuelta en el frente de guerra, Yuji se lanza contra Setsu porque lo extraña y termina actuando cariñosamente con él. Antes de que pueda robarle un beso, Setsu le da una suave palmadita en la cabeza y le dice que se detenga porque no quiere distracciones mientras está peleando. Al escuchar esto, Yuji sonríe y comienza a actuar como un gato, rogándole a Setsu que le dé un golpe porque es lo que aprendió de Elka. Aunque Setsu comenta que le encanta la pose, le dice a Yuji que se recupere porque no quiere que ella se convierta en otra masoquista como Elka. Finalmente, Yuji deja de molestarlo, por lo que centra su atención en el encapuchado, quien está ya furioso por pelear. Y mientras el encapuchado se quita la capucha, Setsu se da cuenta de que parece más poderoso que antes. Es hora de que peleen y toma su arma para pelear. Y mientras el encapuchado se potencia, se da cuenta de que a Setsu le gusta mucho proteger a quienes ama. Entonces se pregunta por qué lo hace. Él cree que un guerrero tan poderoso como Setsu no tiene por qué preocuparse por los débiles, pero Setsu responde que protegerá a cualquiera que sea valioso para él. Escuchar esto alimenta el deseo del encapuchado de quemar el mundo hasta los cimientos, por lo que Setsu lo ataca. En otro lugar, Kuro elimina fácilmente a un grupo de humanos y demonios, pero cuando está a punto de pasar al siguiente, Mineko y Shiro aparecen y se oponen a ella. En el fondo, Shiro cree que Kuro no es una mala persona y siente que puede hablar con ella para evitar destruir el mundo. Cuando ella intenta hacerlo, Kuro se ríe y le dice que está harta de fingir ser su hermana mayor y lo único que quiere es deshacerse de ella, y con eso dispara a ambas hermanas con una espada. Mientras se bloquean, ambas se dan cuenta de que tendrán que luchar para salir de esta situación y comienzan a atacar a Kuro para derribarla. Después de unos 2 minutos, Kuro se aburre de ellas porque ni siquiera pueden asestar un golpe, pero como ella las subestima, las chicas unen fuerzas para lanzar ataques coordinados que la empujan al suelo. Shiro, pensando que la batalla ha terminado, le dice a Kuro que se rinda, pero Kuro sonríe y extiende tentáculos para capturar a Mineko, y con Mineko fuera del camino, Kuro activa todos sus poderes y lanza un golpe sobre Shiro que casi la deja inconsciente. Cuando ella se recupera, Kuro intenta golpearla de nuevo, pero esta vez Shiro la ataca y salta y activa una fusión de bestias con Mineko. Kuro se sorprende al ver que ambas se convierten en una sola bestia superpoderosa, pero subestima a ellas pensando que son débiles. Antes de que pueda parpadear, las chicas corren hacia ella, e incluso cuando ella intenta atacarlas con sus tentáculos, las chicas contraatacan con un ataque cargado de rayos que la vuelve inútil. A pesar de eso, Kuro lleva su cuerpo al límite e intenta atacar a las chicas de nuevo, pero recibe un puñetazo en el vientre y cae al suelo. Shiro se da cuenta de que ella viene de un lugar de odio, por lo que le pregunta si ha tenido hermanas también, pero en lugar de contestar, Kuro llora y se entrega. En otro lugar, Verdos, uno de los matones de Touma, se enfrenta a un grupo de demonios sonriendo mientras lo atacan, y mientras los lanza como basura se jacta de su fuerza y ruegan a los demonios que lo golpeen más fuerte. Pero ahí es cuando aparece Roa y le da un puñetazo en la cara, y mientras se recupera, Roa sacude el puño preguntándose por qué un tipo tan grande es tan fuerte. Verdos se jacta de tener un cuerpo hecho de hierro y también revela que fue creado y experimentado por humanos. Sin embargo, cuando declara su lealtad a Touma, Roa se enoja porque Touma está tratando de destruir el mundo, pero se enoja aún más cuando Verdos se burla de la muerte de Ruga. Como resultado, ella carga y le da una patada desagradable, pero el impacto desgarra sus músculos y comienza a sangrar. A pesar de eso, ella se jacta de ser la hija del rey bestia y activa sus poderes para demostrar que habla en serio. Pero desafortunadamente, Verdos se desvanece en polvo y se rematerializa como un grupo de piedras flotantes y comienza a golpear el cuerpo de Ro a la alta velocidad. En cuestión de segundos,
Roa se rinde y cae al suelo, pero cuando Verdos comienza a burlarse de su orgullo, ella se levanta y activa sus poderes de bestia. La vista impacta a Verdos y aunque intenta todo lo posible por detenerla acelerando bolas de hierro, Roa las toma como si nada y le da un puñetazo en la cara. Después de probar su puño, Verdos recuerda una vieja leyenda sobre cómo los reyes bestia de la línea de sangre real pueden intercambiar sus fuerzas vitales por fuerza justo antes de morir. Entonces decide endurecer su cuerpo para asegurarse de sobrevivir a la ira de Roa. Y al principio, los golpes de Roa le causan poco daño, pero a medida que sigue golpeándolo, ella rompe su armadura obligando a Verdos a entrar en pánico. Inmediatamente expulsa múltiples púas que empalan a Roa, pero incluso con eso, Roa sigue golpeándolo tratando de demostrarle que no es un debilucho. Ella logra atravesar su pecho, pero su estado de debilidad le impide rematarlo. Y sorprendido, Verdos usa lo que le queda de magia para curarla. Entonces cuando se despierta, pregunta por qué lo hizo, y Verdos responde casualmente que verla pelear le hizo cambiar de opinión sobre todo, y luego cae al suelo. Al darse cuenta de que Verdos tiene buen corazón, Roa le pregunta por qué estaba trabajando para Touma. Entonces él responde en tono de broma que es porque le gustan los chicos guapos. De vuelta en la lucha contra el encapuchado, Setsu cae víctima de la trampa del encapuchado que restringe sus movimientos, pero justo cuando el encapuchado intenta cortarle la cabeza, se libera y bloquea. Setsu luego le dice al encapuchado que deje de jugar con él y llame a Touma porque no hay otra manera en que pueda ganar esta pelea. Al escuchar esto, el encapuchado se ríe y elimina el límite de sus poderes. Luego ataca a Setsu con la esperanza de acabar con él. Esta vez, el encapuchado parece más confiado porque su armadura puede absorber el impacto del golpe de Setsu. Así que cuando Setsu se da cuenta, infunde su espada con magia y asesta múltiples golpes que sobrecargan la armadura del encapuchado. Con el cuerpo del encapuchado expuesto, Setsu le ordena que se retire, pero el encapuchado se niega, insistiendo en que su vida será inútil si se da por vencido luchando. Mientras carga contra Setsu de nuevo, Setsu lo golpea con su espada haciendo que pierda el conocimiento. En ese momento, Touma se da cuenta de que todos sus matones han sido derrotados, pero actúa con indiferencia, porque ya está cerca de conseguir lo que quiere. Mientras tanto, Levia irrumpe en el castillo de los demonios y se entera por desastre que la guerra finalmente está llegando a su fin. La noticia la emociona, pero antes de que pueda celebrar, Touma entra en la habitación y la golpea a ella y a Desastre hasta dejarlas muy mal heridas. Un poco más tarde, Setsu entra al castillo porque sabe que Touma está allí, pero inmediatamente se enoja cuando encuentra a sus chicas sangrando y apiladas juntas cuando Touma amenaza con acabar con ellas. Setsu ataca, pero Touma lo bloquea y comienza a quejarse de que tendrán mucho tiempo para hablar juntos una vez que termine el mundo. Setsu ataca a Touma nuevamente, pero cuando Touma se da cuenta de que están casi igualados, él se separa y apunta su espada hacia Setsu. Setsu se bloquea y el impacto agrieta el cielo, lo que impulsa a Levia a lanzar un escudo para protegerse a sí misma y a Desastre. Después de eso, Setsu se burla de que solo estaba calentando, por lo que Touma lo desafía a pelear de verdad, invocando una lluvia de proyectiles mágicos, y como se esperaba, Setsu los bloquea, pero al hacerlo, queda expuesto a otro de los ataques de Touma que apenas logra desviar. El impacto del ataque de Touma deja a Setsu sangrando cuando el humo se disipa, haciendo una pausa para burlarse de Setsu por perder su toque. Sin embargo, Setsu le hace tragarse esas palabras al golpear la espada de Touma y servirle un puñetazo en plena cara. Cuando Touma ha tenido suficiente, contraataca a Setsu con una explosión concentrada de magia. Entonces, Setsu lo esquiva en el último segundo y comienza a burlarse de él por pelear como un gallina con esteroides, no queriendo dejar pasar ese insulto. Touma invoca su espada de nuevo y la transforma en un cañón nuclear de energía mágica, y un disparo vaporiza por completo los muros del castillo, y la destrucción alcanza incluso una montaña cercana. Al ver esto, Setsu agradece a su buena estrella por haber esquivado, o sus partes nobles habrían recibido daño, y carga contra Touma de todos modos. Decidido a detenerlo antes de que destruya el mundo con armas nucleares mágicas, una patada envía a Touma volando por los aires, pero con una vista tan mala como la de un murciélago, falla cada tiro que dispara contra Setsu. Frustrado, Touma transforma el cañón en una ametralladora de grado militar y lanza balas mágicas sobre Setsu, y las explosiones envuelven las nubes, y Touma comienza a sonreír pensando que ha ganado. No hasta que se da cuenta que Setsu está ileso detrás de una barrera. Touma vuelve a encender la ametralladora y Setsu nivela el campo de juego al invocar su arma legendaria, usándola para tragarse cada bala mágica que le disparaban. Él absorbe toda esa energía y la fusiona con la suya, desatando un doble golpe de espada aéreo que obliga a Touma a ponerse a la defensiva. El cambio en la batalla enfurece a Touma y siente que Setsu está haciendo trampa, pero se pone más furioso cuando Setsu se da la vuelta en su pelea solo para comprobar si sus amigas están bien. La vista le
recuerda a Touma cómo Setsu ha estado prestando más atención a sus nuevos amigos en este mundo, y le grita a Setsu exigiendo saber por qué él siempre es el que se queda atrás. Sin embargo, el cristal encantado en la espada de Touma se alimenta de su odio y lo impulsa lleno de poder increíble tan abrumador que Setsu comienza a cuestionar la realidad. Después de mirar más de cerca a Setsu, se da cuenta de que este poder no proviene solo de Touma. Resulta que Touma también está quemando su propia fuerza vital para seguir luchando. Mientras chocan nuevamente, Setsu lucha por acercarse lo suficiente para asestar un golpe. Sin embargo, Touma termina apuntando a sus amigos pensando rápido. Setsu usa su espada legendaria para consumir la mayor parte de la explosión, pero un disparo se escapa, pasa junto a él y se estrella contra el castillo. Afortunadamente, Desastre y los demás combinan su magia justo a tiempo para salvarse, pero la visión solo enfurece aún más a Touma, y antes de que pueda parpadear, Setsu ya está frente a él, desatando una lluvia de golpes mágicos fatales que obligan a Touma a bloquear con todo lo que tiene. En el caos, Touma no se da cuenta de que Setsu se desliza detrás de él y termina tomando múltiples golpes de espada mortales, rematado con un corte devastador que lo deja indefenso. Cuando cae al suelo, Touma asume que Setsu lo ha traicionado, por lo que el cristal encantado se alimenta de lo último de su odio, mutando su arma en un lanzamisiles enorme. Una explosión obliga a Setsu a bloquear con su vida, pero incluso así termina frito y lanzado directamente al suelo. Viendo a Setsu caer, Touma comienza a reír emocionado de haber derrotado al héroe más grande, no hasta que Setsu se levanta casualmente como si nada hubiera pasado. Touma entra en pánico cuando de repente se encuentra atrapado dentro de una de las barreras mágicas de Setsu, dándose cuenta demasiado tarde de que Setsu todavía tiene más trucos bajo la manga. Con piernas temblorosas, Touma intenta invocar su arma nuevamente, pero Setsu ordena su espada legendaria para devorar la magia maldita hasta que no quede nada, ya que la maldición es drenada de él. Touma comienza a rogar por su vida, convencido de que está acabado, pero una vez que la magia se purga, recupera el control de sí mismo y se da cuenta de que Setsu solo tenía la intención de destruir el cristal encantado. Cuando le pregunta por qué Setsu lo perdonó, Setsu explica que es porque todavía recuerda su promesa y porque Touma tendrá que espiar todo lo que ha hecho. Al día siguiente, Touma es puesto en aislamiento. Setsu lo visita con noticias sobre su castigo, diciendo que todo lo que Touma tiene que hacer es usar la magia que le queda para enviar a los héroes convocados de regreso a la Tierra. Touma está conmocionado. Entonces, Desastre aclara que el castigo es así de simple, porque una vez que Touma pierde su poder, no será diferente de un humano común y corriente. Setsu también le aconseja ir con los héroes convocados y comenzar de nuevo en la Tierra, lo que hace llorar a Touma. Más tarde esa mañana, Touma envía a los estudiantes de regreso a la Tierra, pero se niega a unirse a ellos, y cuando Setsu pregunta por qué, Touma dice que quiere quedarse y ver el mundo por sí mismo para imaginar qué puede aportar. Aquí termina el video de hoy, y si te quedaste hasta ahora, comenta abajo y deja un me gusta y suscríbete al canal si quieres ver más resúmenes como este.